Bueno, cómo salir de la emoción de la charla anterior, ¿no? A mí me Sí, toca una charla mucho más tecnológica. Entiendo ahí, Lucila, que ya me presentaste. Represento a la empresa Telecom. Y bueno, un poco lo que vamos a hablar ahora es, hoy estuve viendo varias charlas, me anoté algunas palabras claves como gobernanza de los datos, la ética, la seguridad, la normativa regulatoria, la alta disponibilidad, las buenas experiencias y la GenAI, la inteligencia artificial generativa. Bueno, un poco lo que vamos a pasar por toda esta presentación toca todos estos temas, ¿sí? Si bien son temas tecnológicos, todo esto hay que soportarlos con equipos de IT, con skills, con conocimientos, y vamos a ver un poco la evolución que está teniendo a partir de la inteligencia artificial y otros disparadores en cuanto a la digitalización. En Telecom hablamos del concepto de multicloud híbrida. Para entender este concepto, tanto en Telecom como ya en el resto del mundo, en Latinoamérica y en el resto del mundo, se está hablando de este concepto de multicloud híbrida. Eh, Vamos a entender un poco, vamos a darle dos enfoques. Primero, dónde están las personas, los usuarios que van a consumir las aplicaciones y los datos. Podrían estar, acá yo puse sucursales, podrían ser clínicas, sanatorios, ¿sí? Que van a ir a algún lugar y van a consumir aplicaciones que están alojadas en algún sitio. Gente trabajando desde sus hogares, desde dispositivos móviles en forma itinerante, viajando. Y además de esto hay que tener un cuarto actor, que son los dispositivos no humanos o los sensores, la inteligencia de la Internet de las cosas, el IoT. Estos dispositivos también hacen uso de aplicaciones y también generan infinidad de datos. Bien, otro punto de vista que podemos dar, otro enfoque, es dónde están corriendo estas cargas de trabajo. ¿Sí? Nosotros identificamos básicamente tres, tres focos principales. El on-premise, voy a tratar de poner acá el láser si me deja, sí. Identificamos tres sectores principales en los cuales se puede alojar la información o las cargas de trabajo, las aplicaciones. El on-premise, que es lo tradicional, es decir, los cuartos de tecnología de las empresas, de los hospitales, de las clínicas, donde tenemos nuestros servidores, nuestros storage, donde almacenamos información, y a partir de ahí los usuarios consumen, ¿sí?, esas aplicaciones. También tenemos los data centers, esto es, empresas que proveen estos entornos seguros de alta disponibilidad. Telecom es uno de ellos, en sus diferentes modalidades, con provisión de equipos, con servicios profesionales, servicios administrados, pero básicamente se trata de proveer entornos de alta disponibilidad seguros donde puedan funcionar la mayor parte del tiempo estos equipos complejos. Y el último punto, ¿sí? Que fue el último en nacer desde hace algunos años ya, que son las cloud públicas. Acá nombro algunos con los cuales Telecom tiene alianzas, como AWS, IBM Cloud, Google Cloud Infrastructure, Microsoft Azure, Huawei Cloud y la propia Telecom Cloud. ¿Sí? Telecom también tiene una cloud propia en Argentina. Bien, entonces, en este sector que vemos acá en el medio del círculo es donde están alojadas las cargas de trabajo, las aplicaciones, los datos alojados, y en este círculo que está acá afuera están los consumidores, es decir, aquellos que van a hacer uso de esas aplicaciones. ¿Qué necesitamos para que esos usuarios puedan consumir esas aplicaciones? Obviamente la conectividad de manera segura, a través de enlaces privados o enlaces públicos de Internet con algún tipo de segurización, tipos VPN, por ejemplo. A todo este ecosistema nosotros le llamamos multicloud híbrida, es decir, múltiples nubes, es decir, múltiples proveedores de nube, es decir, un mismo
una misma empresa podría tener aplicaciones corriendo en diferentes nubes, es ser multicloud, y a su vez híbrida, también podría tener aplicaciones corriendo en on-premise o en algún data center de tercero. Esta es un poco la tendencia, que ahora lo vamos a ver. Esto ya lo había explicado y ahora, el año pasado, en la sesión del año pasado, pero bueno, lo vuelvo a mostrar porque es la confirmación, ¿no? Es decir, ¿cuál del porcentaje del presupuesto anual de IT en 2023, cuánto se gastaba en recursos de IT interna? Es decir, en servidores, en storage, en switches, en todo lo que es equipamiento de tecnología. Bueno, el 34% se lo llevaba la IT interna tradicional versus un 28% de nube pública y después algo también de nubes privadas o los otros tipos de nube que yo le mencionaba en data centers de terceros o en el on-premise. Bien, en 2025 la historia se revierte y pasamos a tener que el mayor porcentaje de presupuesto anual de IT se lo lleva a la nube pública, es decir, muchas cargas de trabajo fueron migradas a la nube pública. ¿Qué cargas de trabajo? Principalmente aquellas que son satélites al core, ¿sí? El mail, la ofimática, todo lo que antes requería muchísimo esfuerzo de mantenimiento, el estar comprando permanentemente equipamiento, modernizando por obsolescencia o por mayor cantidad o por mayor necesidad de tener mayor potencia de cómputo o almacenamiento, todo eso se fue delegando a la nube pública. Una de las principales ventajas de la nube pública justamente es la posibilidad de ir escalando a medida que yo necesito los recursos. Por otro lado, vemos que se mantienen estos porcentajes en lo que es nube privada, ¿sí? Y el on-premise. Entonces, nosotros desde Telecom lo que vemos, y es la tendencia, lo dicen todas las consultoras, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, es que el mundo va a ser híbrido. Vamos a tener aplicaciones, cargas de trabajo corriendo en el on-premise, algo en algún data center contratado a terceros, y sobre todo en el ambiente de la salud, ¿no? Donde tenemos un tema de normativa que también se habló, de soberanía de los datos, si pueden o no estar en el exterior o tienen que residir dentro del territorio nacional. Bueno, ahí también hay un tema como para resolver y hay soluciones para resolver dentro del país con nubes en Argentina o también teniendo equipos en data centers especializados con entornos de alta disponibilidad en el país. Bien, siguiendo con el contexto tecnológico y yendo más a lo que es infraestructura y cómo los entornos de alta disponibilidad tienen que ir acompañando la evolución tecnológica, vemos que se requieren cada vez más potencia de cómputo y mayor almacenamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los drivers de esto? Primero, la transformación digital, ¿sí? Hay una demanda masiva, es decir, cada vez tenemos más accesibilidad a lo digital, las empresas se digitalizan, todas o la gran mayoría tomaron el camino de la transformación digital. Hoy es prácticamente muy raro que una persona vaya a hacer un trámite a un banco. La atención prácticamente es a través del home banking. Lo mismo está pasando también con la salud. Los turnos son generalmente a través de algún medio digital. Bueno, todo esto tiene impacto, ¿no? En mayor cantidad de aplicaciones y de datos corriendo en algún lado, en algún data center. La aceleración de todo lo que es Wi-Fi, Wi-Fi 7 actualmente, o las redes LTE, las redes móviles, XG, hoy estamos en 5G. Todas estas redes, ¿sí? Lo que proveen son mayores velocidades y menores latencias. Con mayores velocidades podemos en el mismo tiempo traficar mayor cantidad de datos, con lo cual el impacto es en el volumen de datos que estamos generando, ¿sí? Y eso en algún lado hay que almacenarlo, sea en equipos propios, en equipos de terceros que tienen un data center o en una cloud pública. Pero la cloud pública, ¿sí? También son equipos que están corriendo en un data center, con lo cual el entorno
que te tiene que dar soporte a eso es exactamente el mismo, la problemática es la misma. Por último, y el mayor driver que está disparando las mayores potencias de cómputo y almacenamiento es la inteligencia artificial. Pasamos de utilizar tecnologías de CPUs a tecnologías de GPUs, ¿sí? Esto lo que hace es un tratamiento o un cómputo en lugar de hacerlo en serie, como lo hacían las CPUs o lo hacen las CPUs, que se siguen utilizando para endpoint, las notebooks o los propios celulares. Pasamos a utilizar una tecnología llamada GPU, Graphical Process Unit. No es una tecnología nueva, es más, era una tecnología desarrollada con placas con muchos núcleos que permiten procesar información en paralelo y por eso el poder que tienen. Estas placas fueron diseñadas originalmente para procesar datos de imágenes o renderizado de imágenes 3D. Era lo que mayor demanda de cómputo había. Después se pasó a utilizarlos para el minado de criptomonedas, que aún se sigue haciendo. Y con el advenimiento de la inteligencia artificial, obviamente se están utilizando estas placas. El mayor fabricante, el más conocido es NVIDIA, y por eso, obviamente, el crecimiento exponencial del valor de las acciones de NVIDIA, ¿no? Porque hay una demanda a nivel mundial incalculable. Bien, fíjense algunos datos, ¿no? Que llaman la atención. ChatGPT demoró 2 meses en tener 100 millones de usuarios, cuando en otra época la web, para tener esa misma cantidad de usuarios, demoró 7 años. Eso nos da una visión del crecimiento exponencial que está teniendo el avance de la tecnología. Y hay que ir acompañando ese avance, ¿sí? Hay que fabricar mayor cantidad de placas, esas placas consumen mucha energía, hay que tener disponibilidad de energía, es uno de los problemas, ¿sí? Tener energía en lo posible sustentable, energía renovable. Lo que se prevé es un consumo o un aumento del consumo de energía de entre un 2,5 y 4 veces de acá del 2025 al 2034, el crecimiento del consumo de energía. 4 veces hay algunas dudas que se pueda sostener por un tema de disponibilidad. Es probable que no se disponga de esa cantidad de energía y eso retrase el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial en algún momento. Otro, ¿por qué? Otro dato, mejor dicho, de por qué se consume más energía. Una simple consulta en ChatGPT, ¿sí? Consume 10 veces más de energía que una búsqueda en Google. Es decir, algo que no estamos hablando de procesos muy complejos, ¿no? Una consulta sencilla que hago a ChatGPT me consume 10 veces más que si se lo consulto a Google, porque utilizan tecnologías totalmente diferentes. Bien, ¿por qué Telecom o qué hacemos en Telecom? En Telecom brindamos todos estos sabores, diseñamos, implementamos, gestionamos y damos soporte sobre infraestructuras y aplicaciones en múltiples ambientes. Como les dije, la multicloud pública, en la nube propia de Telecom, con diferentes sabores de virtualización. Nuestras zonas data center, ¿sí? Tenemos 2 data centers principales, uno en AMBA, en Pacheco, otro en Cava, en Hornos, y los data centers regionales o data center Edge en Córdoba, en Bosque Alegre y en Corrientes. Y estamos desarrollando los data center Edge por un tema que ahora van a ver cuál es la importancia de tener los data centers, o mejor dicho, los equipos de los clientes cada vez más cerca de los usuarios, ¿sí? Es una problemática a nivel mundial, es decir, acercar el cómputo al usuario final. También proveemos equipamiento para el on-premise, es decir, si una empresa sigue invirtiendo en su propio cuarto de tecnología, le podemos proveer de storage, de servidores, de switches, todo lo que necesiten, siempre con profesionales certificados en todos nuestros vendors con los cuales tenemos partnership.
Bien, yendo al tema data center. Los data centers son donde viven los equipos que sustentan toda la actividad de IT, es decir, donde corren las aplicaciones, donde se almacenan los datos, en cualquiera de los sabores, en el on-premise, en casa de cliente, en un data center específico o en la cloud pública, que a su vez esa cloud pública contrata data centers, ¿sí? Bien, eh, los datos de mercado indican que el crecimiento de la industria de los data centers de aquí al 2032 va a tener una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,6%, es decir, que año a año se va a ir incrementando 10,6%. Eso nos da una idea de que va a haber grandes inversiones porque hay una alta demanda y mucha necesidad de tener data centers y data centers de nueva generación, con altas inversiones. Bien, nueva generación de data centers. ¿Cuáles son los impulsores? Un poco ya lo estuvimos hablando, ¿no? La masificación de la transformación digital, eso genera mayor cantidad de usuarios requieren aplicaciones más robustas, servidores más robustos también, y generan también mayor volumen de datos a donde hay que almacenarlos. El cloud computing, es decir, todo lo que es computación en la nube pública, en algún lado todo eso tiene que estar alojado. La expansión de IoT, para dar algunos ejemplos de cuáles son los sensores o a qué llamamos sensores de IoT, son no humanos conectados a Internet, sino cosas conectadas a Internet. Desde una estación meteorológica que me está sensando temperatura, humedad, velocidad del viento, punto de rocío, cada X cantidad de minutos o segundos. Toda esa información viaja a algún lugar para ser analizado y mediante inteligencia artificial predecir. ¿Qué predice? El clima, ¿sí? Pronóstico del clima. Otro dispositivo podrían ser cámaras de bioseguridad, en el cual me generan las imágenes, esas cámaras a su vez tienen analíticas, ¿sí? Que determinan el comportamiento o prevén el comportamiento de personas u objetos. Bien, con toda esa información que generan los dispositivos, ¿sí? Los dispositivos de IoT, se arma lo que es el Data Analytics, se analizan esos datos con herramientas de inteligencia artificial. Uno de los principales sensores de IoT son los propios dispositivos móviles. Es decir, los dispositivos móviles, más allá de servirnos a nosotros para conectarnos a Internet, a las redes sociales, a hablar, a enviar mails, también es un generador de datos, ¿sí? Permanentemente me está diciendo la localización o está informando, ¿sí? Al proveedor de servicio de red móvil el movimiento, dónde está, qué antena le está dando servicio, por la forma en que funcionan las redes móviles, ¿no? Bueno, con toda esa información, ese volumen gigante de información y mediante técnicas de data analytics, se puede predecir el comportamiento de forma anónima, obviamente, pero de un grupo de personas, como por ejemplo en una manifestación, en un evento deportivo, en un evento social, ¿sí? Se puede predecir por dónde se mueve la gente, por dónde se concentran, por dónde se desconcentran, o por ejemplo para aplicaciones de turismo, de dónde provienen los visitantes, ese tipo de datos, ¿no? Bien, y ya lo dicho, la GenAI, la inteligencia artificial generativa, es el principal impulsor de los data centers de nueva generación. ¿Cuáles son las restricciones que nosotros vemos? Los altos costos de despliegue y mantenimiento de facilities, es decir, hay muchísima inversión a realizar, son altos costos, hay una gran obsolescencia y la obsolescencia es cada vez más rápida. Acá un aviso parroquial, todos aquellos que tengan data centers on-premise, cuartos de tecnología, vayan previendo que las inversiones van a ser cada vez más grandes y más seguidas, ¿sí? Con lo cual, por eso muchas empresas u organismos están pensando en migrar a un data center de tercero o bien a la nube pública, los datos que no sean necesariamente que tengan que correr en el on-premise.
Relacionado con los costos y con los altos grados de inversión y el periodo largo de repago que tienen estos proyectos, lo que se requiere también es seguridad jurídica. Es decir, para que un inversor invierta los volúmenes de plata que hay que invertir, también se necesita seguridad jurídica, ¿no? En estas latitudes también otro de los problemas que tenemos es la cadena de suministro. La mayoría de los elementos que componen un entorno de un data center son importados. Diría que en un 90% son importados. Entonces hay que prever toda esa cadena de suministro que me van a terminar dando desde la fabricación hasta la implementación en Argentina un tiempo X de desarrollo de proyecto y de implementación. Es decir, no puedo implementar un data center en 1 o 2 meses. ¿Sí? Seguramente me va a llevar años implementarlo. Bien, otro tema a tener en cuenta, que hoy también hablaban respecto de la normativa, la soberanía de los datos, es la exposición de seguridad y privacidad de los datos. Un tema a tenerlo en cuenta. Y por último, los skills. ¿Sí? Un aspecto a tener en cuenta es la cantidad y la calidad de la gente capacitada que podemos llegar a tener o no. Oportunidades. Crecimiento exponencial del uso de la inteligencia artificial, de la IoT. Eso requiere mayor cómputo, mayor poder de cómputo. Tiene otra consecuencia, mayor poder de cómputo. Mayor almacenamiento porque hay mayor volúmenes de información y menor latencia. Acá me voy a detener un segundito nada más. El mayor poder de cómputo, ¿sí? Al utilizar placas GPU, hace que requiera mayor cantidad de energía. La mayor cantidad de energía, mucha de esa energía se transforma en calor, con lo cual necesito también un sistema mecánico que me refrigere, sistemas de refrigeración para que esos equipos tengan una vida útil acorde a lo que dice el fabricante. Es decir, normalmente se mantienen los equipos en 24 grados centígrados, ¿sí? Pero los equipos con placas GPUs, y depende de la cantidad de placas GPU que yo tenga en un rack de tecnología, va a ser que yo necesite una potencia de enfriamiento muy alta. Respecto de la latencia, ¿qué podemos decir? Si hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene dos instancias. La instancia de learning, donde estoy enseñando al modelo de lenguaje largo, lo estoy entrenando, donde ahí sí requiero mucho poder de cómputo, pero no me interesa tanto cuánto me demora en tener la respuesta. ¿Sí? Lo que me interesa es entrenarlo y que la respuesta sea acorde a lo que uno necesita. Cuando pasamos a la instancia de inferencia, que lo pasamos a producción, lo necesito utilizar, ahí sí voy a necesitar menos poder de cómputo, porque ya el modelo está entrenado, pero necesito tener una respuesta rápida. ¿Sí? Con lo cual, ahí tiene sentido lo que les comentaba anteriormente, los data center edge, que es lo que están haciendo las grandes empresas de cloud pública. Es decir, se están instalando en estas latitudes para tener data center en el borde y poder tener una latencia baja y poder dar respuesta a requerimientos de inteligencia artificial. Caso extremo, un auto autónomo. ¿Sí? El auto autónomo, yo una vez que tengo entrenado el modelo, sabe qué es lo que tiene que hacer, pero la respuesta, ¿sí? A cualquier tipo de acción tiene que ser dentro de los microsegundos. Milisegundos ya no me sirve porque es frenar o no, es doblar o no doblar, con lo cual hay que ser muy estricto en cuanto a la baja latencia. Bien, avanzo un poquito más. ¿Cuáles son las principales variables de diseño de un data center? Bueno, el espacio, la energía y el enfriamiento, que es un poco lo que les estaba comentando. Estas son fotos de data center donde hay espacios comunes, donde tenemos jaulas para algunos requerimientos especiales de banca, finanzas o hiperescaladores, que son los proveedores de nube, y soluciones de confinamiento de frío. Estos ya lo vamos a ver un poquito más en detalle en un par de slides más adelante. ¿Cuáles son los objetivos de diseño de estos data centers? Primero de todo, la disponibilidad y la eficiencia. Hay un montón de subsistemas
es complejo, un data center, armar un data center y operarlo es muy complejo, desde el edificio, el subsistema arquitectónico, pasando por todos los subsistemas hasta llegar al subsistema de control y monitoreo. Yendo a la disponibilidad, el Uptime Institute es un organismo que clasifica los data centers en 4 niveles, de Tier 1 a Tier 4, donde el Tier 1 es el que menos disponibilidad tiene, el Tier 4 es el que más disponibilidad tiene. ¿En qué se basa la disponibilidad? En la duplicidad o la cantidad de elementos redundantes que yo tenga en el data center. Cuanto más elementos redundantes yo tenga, mayor disponibilidad voy a tener, porque si entra en falla uno de los componentes, siempre voy a tener otro que está duplicado. Bien, respecto de la temperatura, esto se llama subsistema mecánico, ¿sí? Hay una institución que es el ASHRAE, ¿sí? Y el Comité Técnico 9.9 es el que regula las temperaturas y los parámetros de temperatura y humedad dentro de los cuales debe funcionar un data center, y sobre esos parámetros también se basan los fabricantes de equipamiento informático. Acá lo que ustedes ven en rojo son los parámetros que tienen en el centro, están los 24 grados aproximadamente, entre 18 y 27 grados está bien, ese es el rango normal de funcionamiento. Si tengo mucho frío, voy a ser poco eficiente. Si tengo más frío, es probable que esté en el borde del buen funcionamiento de los equipos. Lo recomendado es estar en el medio. Humedad relativa del ambiente entre el 10% como mínimo y el 60% como máximo. Estos son los sistemas de refrigeración por bajo piso, lo tradicional, pero vamos a ir a lo más moderno, que es esto, ¿sí? Desde hace 10 años, la densidad por rack de energía arrancaba en 3 kilowatts, ¿sí? Actualmente estamos entre 5 y 10 y ya aproximándonos a 15 kilowatts por rack. Y fíjense que esto crece y con la inteligencia artificial hay que ir modificando y actualizando los sistemas de refrigeración. Esto que vemos acá a la izquierda es un sistema de refrigeración. No sé si esto lo está tapando. Corro por acá. Hay dos sistemas básicamente, lo que es air cooling, ¿sí? Refrigeración por aire, o liquid cooling, refrigeración por líquido. En este sistema in-row, ¿sí? Se utilizan en estos confinamientos. En las filas de racks, cada X cantidad de racks, se colocan aire acondicionados que envían hacia el frente de los racks donde están los equipos de IT aire frío. Ese aire frío circula por el interior de los equipos, de los servidores, de los storage, y hacia atrás sale el aire caliente se vuelve a enviar hacia el sistema de refrigeración y el ciclo se vuelve a cumplir. A partir de los 20 kilowatts, ¿sí? Empezamos a tener sistemas liquid cooling, que acá vemos 3 sistemas. El sistema más común, tenemos un rack donde ingresa el aire frío, se calienta, ¿sí? Es decir, el aire se calienta porque va disipando la temperatura de los componentes. Hay un radiador atrás del rack y se expulsa con aire, ¿sí? Hay un radiador que es un circuito cerrado con refrigerante helado y con ventiladores, al igual que un sistema de refrigeración de un automóvil, se expulsa, se enfría ese líquido refrigerante y volvemos a tener inyección de refrigerante frío. Lo próximo, ¿sí? Que se está utilizando también más habitualmente, es Direct to Chip System, es decir, el líquido refrigerante apoyado directamente en el CPU o en el chip. Acá vemos un contenedor de refrigerante, es un circuito cerrado, el principio es el mismo que este, ingresa a refrigerante frío, el refrigerante va disipando, va tomando el calor del chip, se va calentando y por esta otra manguera se va disipando y va tomando calor. Este calor o refrigerante caliente se inyecta en el radiador, que a través de ventiladores se enfría y se vuelve a enviar el refrigerante frío y el circuito se vuelve a repetir.
Aquí a la derecha ya vemos algo un poco más complejo. Ya son placas directamente inmersas en un líquido dieléctrico, obviamente que no es conductor, no es corrosivo, es un dieléctrico especial, y las placas están directamente en contacto con este líquido refrigerante. Bien, continuamos. Bueno, respecto de los data centers regionales o los data center edge, Telecom ha ganado premios en su desarrollo y diseño de data centers regionales. Y en este último chart lo que le estoy presentando son todos los servicios profesionales, algunos de los servicios profesionales que están disponibles por parte de Telecom. Voy a correr esto si no molesta. Si quieren hacer una captura de pantalla, lo pueden hacer. No los voy a ir Igual nombrando se uno. ve bien, ¿eh? ¿Se ve bien? Se ve bien, sí, sí. Ok, pueden tomar una captura de pantalla y si tienen alguna duda me lo consulta, pero atraviesa las fases de diseño, de implementación y de operación de todos los servicios que yo les estuve hablando durante la charla.